Para un suspiro sin recuerdo, bienvenidos a Nostalgia Next. Bienvenidos podescuchas a nuestro episodio número 5 de la quinta temporada, que por cierto, de seguro, quien está escuchando sabrá que apenas están saliendo porque todavía no he publicado nada, pero espero ya en esta semana empezar a publicar. He tenido algo de trabajo y también, la verdad, les voy a decir una cosa: me siento artista y a veces, si no tengo inspiración, batallo mucho para editar los programas, pero pues ahí tenemos ya 5 programas muy buenos que todavía no se publiquen y espero se publiquen pronto, porque pues también tengo inspiración para el siguiente ciclo y ahí después se los comparto y me dicen si les interesa. Y pues bueno, empezamos con la bienvenida aquí a nuestros compañeros, a nuestros conductores del día de hoy. Seguimos con nuestro ciclo de sugerencias y pues afortunadamente nos acompañan la persona que nos hizo la sugerencia. Hoy hago mención. Hace 2 temporadas, el señor Enrique y mi hermano menor, Carlo Iván, habíamos dicho de que pues, era necesario más películas mexicanas y hicimos un pacto, ¿verdad? Hicimos un pacto digital en el cual íbamos a supuestamente, ¿verdad?, por cada película íbamos a sugerir una internacional, la que quisieran, y una mexicana para promover el cine mexicano. Y fue un pacto así medio entre WhatsApp, entre cotorreo y en serio y ¿cómo se llama? Y sí, o sea, empecé yo a poner a todos esos episodios, hice un sellito con un chile y un nopal, ¿verdad? Y este es el pacto de cine mexicano, ¿no? De cine nacional y pues cae dentro de ese rango, ¿no? Bueno, pero igual no te he terminado de presentar y pues la sugerencia se hizo acá por nuestra compañera Gina. ¿De dónde te conectas, Gina, el día de hoy? Hoy me conecto desde mi pueblo, desde Cárdenas, que justamente Lázaro Cárdenas, acá en el municipio de Mioqui, sí. Que justamente desde aquí fue desde donde vi por primera vez esa película, pero ya ahorita más adelante les comentaré la historia. Oye, tengo una duda, así rápidamente. Cárdenas, por el mismo nombre, sí tienen esa mentalidad, así progresista, o sea, tienen al general en la sangre o nada más es de nombre. No, sí. O si son duchones. De hecho, o sea, Cárdenas más o menos es de la misma edad que Delicias y se construyó es un pueblo, una localidad muy reciente. Se realizó con tierras que se dieron a veteranos de la revolución. Y nuestra fecha importante, la fiesta del pueblo, es el 20 de noviembre. Entonces, pues aquí la revolución es para está todos. La sangre, está, sí, claro. Y aquí están las familias de los veteranos y ponle que ahorita pues ya ha llegado más gente y todo, ¿no? Pero sí claro. Es gente de trabajo de campo sobre todo. Sí, pues sí. O sea, ahora sí que toda la franja sur del estado pues es agricultura, ¿no? Sí. Tenemos que siembrar por Cárdenas. También hay nogal, hay cebolla, me imagino, pues, hay fíjate algodón. Que cuando se inició se sembraba mucho algodón. Aquí el algodón era el oro blanco. Y luego, pues ya empezó lo del tema de los sintéticos y todo. Y luego ya ahorita se siembra mucho, pues chile, cebolla. Esos son los 2 principales cultivos, sandía y melón. Y ahorita también ya hay muchas nogaleras. Sí, me imagino. Entonces el problema del agua está, al igual que todo el estado, muy fuerte, ¿no? Sí. El pleito por el agua. No hay melones por allá, abusoncillos, ¿cómo se llama? Morboncillos ahí medios fuertes. Ya es que el tema de los mormones ha sido muy polémico aquí en Chihuahua. Y los menonitas también.
Sí. Aquí no están Sí, muy pues, lejos sí. tampoco los menonitas, pues justamente ayer andaba por una zona acá por Julimes y nos comentaban, fíjate qué curioso, que hay un pueblo, ya me habían comentado por allá por La Boquilla, Sí. de gente, no sé si serán mormones o qué serán, pero es un pueblo donde solamente vive esta gente, no tienen contacto con nadie más, solamente suben a los pueblos a comprar víveres y se regresan. Y yo digo, ¿cómo nadie se da cuenta de esto? Bueno, yo lo veo como antropóloga. Pues así empezaron. No quiero entrar en polémica porque nunca acabamos, pero así está el caso. Los levarones así empezaron. Los Sí. levarones así empezaron. Yo viví un tiempo en Casas Grandes, en Nuevo Casas Grandes, Ujú, y yo tuve una compañera en la secundaria levarona. Porque ujú, uno pensaba, yo en ese entonces pensé, Levarón, pues es un pueblo, nunca ujú. pensé que era una familia. O sea, yo Exacto. siempre dije, es un pueblo. Y de repente, y así quedó, o sea, era una muchacha muy bonita. El único problema es que tenía un problema en los dientes, decían que se manchan a veces los dientes, y yo, Oh, el agua, quién sabe qué habrá sido, pero me acuerdo que todos los niños así detrás de la niña, muy guapa, ¿no? ajá. Y ya pasó el tiempo y todo después, ya pues hicimos nuestras vidas, yo me vine a Chihuahua, bla, 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 y pues qué pasa lo de este señor, Julián Ujú, Levarón, lo de su familia, que la matan allá por rumbo a Sonora, ujú. y pues ahí, y que despierta toda la polémica y que sale el lado oscuro también de la familia, ¿verdad? Que también Sí, pues están muy acaudalados y que también se están robando, bueno, pues acaparando. sí, están acaparando las reservas de agua y pues al resto de Sí, los ejidatarios de la gente con tierras, pues también pues los están sí. dejando desprotegidos. Entonces, pues no, por un lado la tragedia y por otro lado el abuso. Entonces dices tú, híjole, qué fuerte, pero de repente caigo en cuenta que pues es una familia, no era un pueblo, era una familia, que Ujú, justo lo que estás diciendo, así empezó. O sea, ujú, son estos mormones que quieren continuar con su vida polígama, y que ujú. como pues el gobierno y la sociedad no lo acepta, pues se apartan, justamente como tú dices, y Sí, así y así empiezan van como creciendo. ermitaños y crecen y se vuelven una pues semipotencia, ¿verdad? En la región. Ujú. Y pues de repente me doy cuenta, dije, no era un pueblo, era una, ¿cómo se dice? Congregación de una familia que tenía esta parte, que por cierto, había mucha agua en esa zona de Mm, Levarón, no sé ahora, ahí cerca de Galeana, y sí, está entre, ¿cómo se llama? El Valle de Zaragoza y Casas Grandes, está este lugar, ajá. y dices tú, qué bárbaros, o sea, tenían todo un imperio, o sea, un pequeño imperio ahí, de la familia, y mucho poder. Y ya ven que Sí, este señor se hizo político sí, ya ves para, que estuvo en pues ahora sí Conagua. que, Él en Conagua, dices bueno, tú, uno qué de ellos en onda, ¿no? Conagua y la esposa en Semarnat. Pues, o sea, la Sí. combinación perfecta. No, 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 no. Pero bueno, Gina, gracias por Sí, acompañarnos. Qué interesante, ¿no? sí, Este, gracias. desde Chicago, Illinois, nos acompaña Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenos días. Aquí contenta de volver a estar en otro capítulo y bien emocionada de la película que vamos a hablar. Muy emocionados y muy contentos de tenerte aquí. Gracias. Otra compañera originaria de una ciudad polémica en estos últimos Sí, días. Estamos bien. platicando de eso. Vamos a ver quién nos escucha, pues ya ha pasado algunas semanas, pero sí hubo un incendio social, Sí, muy fuerte, geopolítico muy fuerte en Guadalajara, las quemas y todos después de la captura y asesinato, pues eso es, o sea, considero, aunque haya sido por bajo situaciones, de judiciales, pues sí, se murió este personaje, Mencho, pues desató todo se una armó todo situación de caos. alerta, de alarma y un Sí, caos, ¿verdad? Un caos muy fuerte. ¿Tuviste familiares que se asustaron, que estaban muy cerca de la situación o? sí. Pues sí, fíjate que unos conocidos muy cercanos que son choferes del transporte público, pues les Ujú. tocó que los bajaran del camión y pues lo destruyeran. Y bueno, no sé si esto después lo quieras cortar así, pero eh,
resulta que la mayoría de los camiones que incendiaron pues son del gobernador de Jalisco, de Lemus. Ujú. Los Oxxos, las farmacias, también ahí como a 2 calles de Los con mis Oxxos, papás. los Oxxos son los que queman en todos lados. Todos son de los, De la misma quemaron una familia. farmacia del ahorro y un Oxxo ahí como a 2 cuadritas de con mis papás. Ay, qué miedo. Mis hermanos tienen tortillerías también, pues sí pasaban las personas estas que estaban haciendo sus altercados y pues Sí. les decían que si no cerraban los negocios en media hora también se los quemaban. Entonces pues sí Híjole. fue presión, hacía todos los negocitos pues de los vecinos y todo eso, por eso lo cerraron y por eso se paró la gente se encerró Sí, y no. pues sí estuvo así súper, andaban muy nerviosos mis papás, pero pues sí fue lo que le dijimos, pues enciérrense Claro. y ya, Sí, pero no sí. salgan. No, y Y de hagan de repente cuenta que es pandemia, dijiste, una sí, sí les pandemia de digo, balas. no, ya están entrenados. Y pues sí se paró en la ciudad 2 días. Incluso las escuelas ya van a entrar apenas este lunes, o sea, las escuelas sí las cancelaron 2 semanas. Y pues todavía sigue habiendo algunos eventos que ya no los mencionan en las noticias. O sea, yo porque personas que están allá me comentan, pero sí todavía está un poco, se siente el miedito, ¿verdad? A ver qué. No, pues no está para menos. Ujú. Y desde, no sé, estás en Chihuahua, en San Juanito, en Parral, Albán. Buenos días, qué bueno que nos pudiste acompañar. Hola, buenos días a todos y todas. Acá desde San Juanito. Ok, muy Pues bien. por lo visto el canon que cada quien tiene que mandar hablar sobre empezar como por un tema polémico que nos estoy pasando por No, claro que no. ¿Cómo se llama? De hecho, Gina no nos habló de nada polémico. Empecé yo a preguntarle sobre ¿cómo se dice? La actividad económica de Cárdenas y me recordó y le pregunté sobre si había mormones y menonas que estaban por la zona. Y porque Chihuahua es pues constantemente todo casi que llevamos unos 3 décadas, somos o más, un estado pues con poca agua, somos desérticos, entonces para hacer agricultura pues es difícil y y el agua pues no da abasto para todo. O sea, tú que estás, fíjate, en la sierra, lo viviste cuando empezaste con tu puesto, entonces pues solo tenía curiosidad y eso me hizo a mí recordar mis orígenes de la secundaria. Y por eso empecé yo a hacer polémica donde no hay a veces, la verdad. No, ese tema da para mucho. y siempre hay polémica por Siempre hay tela de donde cortar. Sí. No, si hablamos de Parral, pues Parral tiene también una historia y ahora sí que el ombligo del mundo, ¿no? Sí, exacto. No, pero aquí todo bien, todo tranquilo. Ahorita ya en calma, después también ahí se tuvo hace unas semanas un pedo también muy, ¿cómo se llama? Algo violento Tenso. y algo tenso, sí, Órale. pero ya está pues en calma relativa, ¿no? Pero ya estás conectado, que es lo que nos interesa y eso es lo importante. Y que tu familia esté bien, eso es lo que nos interesa. Lo demás es pasajero. Ok. Bueno, y Arnoldo aquí también desde Chihuahua. Bueno, no, Arnoldo en Chihuahua. Ahora sí que estamos repartidos, y con un clima muy agradable. Últimamente hemos disfrutado de un clima muy agradable. Los fríos al parecer ya se han calmado y quién sabe, siempre nos sorprendemos en marzo, siempre nos sorprendemos en mayo. En mayo nos llegan sorpresas, pero bueno, pues ya veremos. Nieves Y de pues, sí, y bueno, como inicié la presentación, como les dije, la sugerencia que hizo Gina de hoy, pues vamos siguiendo lo que les comentaba a las compañeras, que pues es el famoso pacto que hicimos Enrique, Carlos y yo, en el que siempre vamos a procurar sugerir películas mexicanas y como que de repente se nos olvida. Claro, los ciclos no lo permitieron tanto, pero se nos olvida sugerir un poco del nacional. El malinchismo a veces nos gana, ¿no? Entonces, ahora nos permitimos un poquito de disfrutar y ahora
una obra que está resurgiendo gracias a la serie producida por Salma Hayek del mismo nombre. La película de esta semana es Como agua para chocolate, la película de Alfonso Arau, que curiosamente en el momento que produce la película está casado con la autora de la novela en la que está basada la película, Laura Esquivel, lo cual, por lo que escucho y por lo que vi en algunos documentos y unas fuentes de información respecto a la película, fue la mejor combinación para hacer la película y el resultado, pues hasta ahorita al parecer ha sido un consenso de ser muy, muy exitoso y muy bueno y de calidad. Creo que era lo que más destaca, más que la calidad. Fue pues ahora sí que a la altura hollywoodense, a pesar de que pues el presupuesto fue muy, muy raquítico y las condiciones fueron muy, 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 muy difíciles, que creo que a veces eso resulta el resultado bueno, ¿no? Que las condiciones son de adversidad. Entonces habremos que analizarlo. Y bueno, inicio con la lectura a veces raquítica de Wikipedia, ¿verdad? Pero pues, a veces como resume más la uso. Como agua para chocolate, o a veces traducida literalmente como Like Water for Chocolate, es una película de drama romántico mexicana de 1992, producida y dirigida por Alfonso Arau, una institución, hay que reconocerlo, del cine, tanto en la época a finales de los 60, principios de los 70 como actor y posteriormente como productor y director de cine, ¿no? Protagonizada por Lumi Cavazos, Marco Leonardi, que hay que reconocer que esa fue una joya que rescataron ahí, más que nada por la cuestión estética, y Regina Torné, entre otras. Esta película está basada en la novela homónima escrita por Laura Esquivel, que, como lo mencioné, casada con Arau en esa época, ¿no? En ese momento, que incluso hasta ya habían tenido y criado una hija, Sandra, si no me equivoco, que es tu tocaya, Sandra, Esquivel, y que los acompañaba. Creo que era parte de la producción. Dirigida por Alfonso Arau, producida por Alfonso Arau, escrito el guión, afortunadamente, por Laura Esquivel. Su primer guión, creo que cinematográfico, fue, creo que puliéndose en el proceso de la escritura del guión. Música a cargo de Leo Brauer y Annette Fradera, sonido a cargo de Juan Carlos Prieto, maquillaje de Sergio Espinosa, fotografía, aquí curiosamente, esto es muy interesante, la fotografía a cargo del Chivo, de Emmanuel Lubezki y Steven Bernstein, montaje a cargo de Carlos Volado, Francisco Chiu y Alfonso Arau también participó, como es de costumbre. Escenografía a cargo de Ricardo Kaplan, vestuario a cargo de Carlos Brown, que me inclino el sombrero a Carlos Brown, protagonizada por, como ya mencioné, Regina Torné, Lumi Cavazos, Marco Leonardi, Mario Iván Martínez, Ada Carrasco, Yareli Arismendi, Claudette Maile en su primer rol cinematográfico, Joaquín Garrido, Pilar Aranda, Margarita Isabel, Farnesio de Bernal, Arcelia Ramírez, Sandra Arau, Andrés García Jr. y David Ostrowski. Y así rápidamente, pues la trama de la película, el argumento de la película es una historia de amor, de realismo mágico, en México en los tiempos de la Revolución. Los personajes principales, Tita y Pedro, ven su amor obstaculizado cuando mamá Elena, la mamá de Tita, madre de 3 hijas, decide que Tita, siendo su hija menor, siga la tradición de quedarse soltera para cuidar a su madre hasta la muerte de esta, que creo que Laura Esquivel se basó en la vida de sus familiares, ¿verdad? Creo que ella en su bisabuela, creo que se basó. Era, o sea, de una tía bisabuela. Una tía bisabuela. Entonces sí, como que de ahí se inspiró, ¿no? En la historia.
Soltera cuidar a la madre hasta la muerte por ser la hija menor. Tita sufrirá largos años por un amor secreto que perdurará más allá del tiempo. Todo ello con la gastronomía como un nexo de unión y metáfora, de los sentimientos de los personajes. Lástima que Jorge no está con nosotros porque la comida es su fuerte, quiero que sepan, y hubiera estado muy interesante su participación en este episodio, pero bueno, no la debe, y bueno, pues empecemos, con entrar a detalle, pues yo creo que empezamos con Gina, ¿de dónde viene esta inspiración a sugerir esta película, Gina? Fíjate que estaba platicando con una persona muy querida de cómo fue que llegó esta película a mi vida. Corría el año de, no sé qué sería, como 1994, y trabajaba yo en un videoclub aquí en Cárdenas. El único Eres nuestra Tarantino entonces ahora. Y era el único que había en ese entonces. Entonces, pues ahí en lo que estaba trabajando me ponía a ver películas y llegó a mis manos la película, la vi y desde entonces es mi película favorita. O sea, sé que a lo mejor ya ahora, después de tantos años que la he vuelto a ver y la veo con otros ojos, no es la película wow, pero sigue siendo mi preferida, me sigue haciendo llorar, sigue siendo muy importante para mí. Pero esa fue la forma en la que llegó y sí, o sea, siempre va a estar entre mi top de las películas mexicanas preferidas. Muy bien. Sí, y bueno, así agregando un poquito, yo llegué a la película, yo creo que desde que ya estaba anunciada en el cine, porque la fui a ver al cine, si mal no recuerdo, estaba yo creo que en la universidad, y sí me llamó la atención por varias cosas. La principal, que era mexicana, que era de esta nueva ola de cine mexicano que estaban promoviendo fuertemente, y que salía Mario Iván Martínez y Margarita Isabel, que yo sí estaba siguiendo muy fuerte a los Sosa en particular, y lo que les comentaba yo antes de que empezáramos es que si tienen la oportunidad de escuchar, hay un episodio donde Albán y yo entrevistamos a la maestra Evangelina Martínez, perdón, de Sosa, y en ese episodio pues sí, viene platicando de toda su trayectoria y todo, pero pues muy interesante, ¿no? Porque pues es la hermana de Gonzalo Martínez Ortega, ya difunto director, muy buen director. Ahí hemos visto una película de él, y también cuñada de precisamente de Margarita Isabel, que ella estaba casada con el hermano, también el otro hermano, válgame, ese fue el nombre del papá, pues Mario Iván, precisamente Mario Iván Martínez de Ortega, el papá de Mario Iván Martínez, que sale en esta película. Entonces hay una larga historia de cine, y por cierto, originarios de Camargo, ¿no? Los Martínez Ortega. Entonces, hay mucho de Chihuahua en ¿cómo se llama? Historial cinematográfico. Albán, ¿cómo fue tu experiencia? Yo creo que la volviste, yo creo que tú, al igual que yo, ¿verdad? Las vimos, estas películas, justamente en nuestra adolescencia, ¿no? Adolescencia tardía. El micrófono, tienes apagado. Perdón, listo. No te apures. Pues ni creas que pues casi ni es, ¿no? De la película creo que es del 92, 93. 92. Sí, Estamos entonces, sí, entrando en la prepa, creo. Apenas entrando a la prepa, sí. Uh-huh. Y pues obviamente también entrando a, digamos, a una de las etapas del nuevo cine mexicano, o sea, pues bueno, ahí es luego la referencia que vamos a hacer, ¿no? El nuevo cine mexicano que no era ni tan nuevo e igual, ni ¿no? tan mexicano, pensé que ibas a decir. No, bueno, sí, ahí sí, ¿no? O sea, se retoma, ¿no? Pero pues obviamente ya había
digamos, mínimo desde los 80, ¿no? O sea, ya empezaban varias películas a, ¿cómo se llama? Es A que hacer creo que presentación. creo que la razón que le estaban hablando de un nuevo cine era porque empezaron a utilizar ya la tecnología hollywoodense, cosa que habían dejado de hacer, estaban haciendo puro videocine. Es Creo que que veníamos del video home, que fue como ajá, en los 80s, cuando se acabó el presupuesto para el cine mexicano, y entonces exactamente. empezaron a hacer sus video homes. Y como antes del video home estuvieron estas películas de las ficheras, y antes de Ajá. las ficheras, Era el cine que hacían, eran ficheras con sí, video. sí, porque lo apoyó mucho el esposo de Sasha Montenegro, ¿cómo se llama su presidente? López Portillo, Ajá. ¿Sí Y se ya, casaron? sí. y ya de Ya viejito, viejitos, ya ¿verdad? de viejito, ajá. Ya. Entonces como pues había ido como en declive el cine, porque pues sí veníamos del cine de la época de oro, después del cine como de los 70s donde surgió, no sé, Jorge Fons, Ujú. todos estos directores que apoyó mucho Luis Echeverría. Los de Anda, Ajá, entonces los pues hermanos como de Anda. después del video home y las ficheras y esto, pues resurge por como agua para chocolate, que ya fue como que una producción como de más calidad y pues y aparte como tuvo mucho éxito, por eso dicen el nuevo cine mexicano. Yo siento que esta película se subió a los hombros de bandidos, de este Luis Estrada, porque yo siento que la película de bandidos ya venía con esa calidad, ya estaban puliendo esos detalles, aparte de que un guión muy bien escrito, lo cual permite precisamente, creo que Arau pueda pararse de ahí y decir, este es el tipo de cine que vamos a hacer. Y aparte, yo creo que lo que es algo súper fundamental es recurrir a un contenido que conocemos muy bien. Sí, que con la historia, que conocemos nuestra historia y que queremos contar nuestra historia, y cosa que precisamente hacía falta mucho en ese cine de los 70s y de los 80s, en el que dejamos de contar nuestras historias que conocemos y empezamos a contar otras historias pues urbanas, se podría decir, un poquito más centradas en la violencia, pues que pues era lo que conocíamos, yo creo, no sé, y dijeron, no, pues vamos a, a centrarnos en un contenido más más, pues con más fundamentos, con más cimientos, y pues yo creo que utilizaron esto de las historias de la revolución, historias valga la redundancia, de la misma historia mexicana, para consolidarse. De otra forma, pues estaban simplemente, ahora sí que eran como los corridos, ¿no? De narcocorridos o no sé qué, de nada más replicar lo que el pueblo ignorante estaba platicando, estaban diciendo. Pero bueno, perdón, Sandra, te interrumpí, decías. No, Alban era el que estaba contando su Sí, experiencia. Alban, perdón. Pues bueno, ya. Bien. No, y sobre todo, pues básicamente este nuevo cine con un gran pues trasfondo literario, valga aquí, eh, en cierta forma que se plantea como más intelectual Mm. y, y de nuevo, ¿no? O sea, una fórmula que a México le ha resultado, se puede decir, para poder decir, proyectarse a tanto nacional como internacionalmente, ¿no? O sea, el uso del folclore, el uso de las tradiciones, etcétera, ¿no? En sus películas, Sí, ¿no? llama muy Que autóctono generalmente... para los extranjeros, por lo menos. Sí, exacto, exacto. Y de nuevo, ¿no? Una fórmula, el realismo mágico, surrealismo, yo a veces, o sea, casi rayando en el surrealismo. Sí, Ajá. obviamente, ¿no? O sea, que es la herencia de, ¿cómo se llama? De los 60, 70, ¿no? Y que todavía algunos de los productores, directores, pues obviamente eran los sobrevivientes, ¿no? Lo que hablaron, ¿no? Pons, todos esos, que en realidad empezaron en los 70, ¿no? Empezaron a hacer sus pinios en los 70, ¿no? Y Ujú. que en los 80, como comentaba Sandra, ¿no?
un cine medio también raro que de repente bastante cosa más, pues no sé, criticado o subestimado, ¿no? Que de ahí pues, hasta puedes sacar algunas cosas más, algunas excepciones, pero que pues, en su momento hace sobrevivir a la industria, ¿no? Pues sí. Le da trabajo a los actores. Exacto. Y a los directores, Y ¿no? los directores. Así es como sobrevivieron. Sí. Y de hecho ahí me hace recordar, yo, por ejemplo, Vicente Fernández, una vez comentaba, ¿no? Que en su momento sus películas eran las que ganaban bastante, que eran lo que más, las películas que más recaudaban, ¿sí? Y que pues, en cierta forma entre reclamo y demás, o sea, él comentaba, ¿no? Que mis películas eran las buenas y hacían que, cosa más que cosa más, la gente fuera a los cines, ¿no? Y que se mantuviera. Sí, también, no, es que también, o sea, hay que también ser muy claros, o sea, o reconocer, sí, pero también a la vez él no se salía de las fórmulas clásicas, o sea, él se refriteaba los guiones de los 50, de los 60, ¿no? Sí, exacto. Bueno, O sea, tampoco estaba aportando mucho al cine, es a lo que voy, pues. y también Capítulo Abarte, ¿no? Sí. Las eran las de ficheras, pero también las de pues, Narcos y Gran Dama, ¿no? Los Almada hicieron básicamente un género propio. Ándale. Y que de nuevo, ¿no? O sea, eran los que cosa más que en cierta forma mantuvieron el cine, ¿no? Entonces, Sí. en un contraste, ¿no? O sea, y vemos, ¿no? En un contraste bastante diferente, ¿no? Pues empiezan esos, ¿no? A mí como me da risa que los Almada, por un lado haciendo este cine, pero por otro lado con papeles de extras o secundarios en las gringas. No sé si se daban cuenta que de repente aparecían en películas gringas así de acción como matones o como así. Y ahí decía yo, qué ondas. Por un lado mal vendiéndose en Estados Unidos y acá parándose el cuello de ser productores y directo que eran, pero que pues ahora sí pues no sé. Hay gente que considera que era cine, como dice Albano, subestimado, pero pues que también retrata el pueblo, ¿no? O sea, es lo que yo peleo siempre con Jorge, porque Jorge para todo, si quiere hablar mal del cine, especialmente del cine mexicano, dice, es que es como fichera, ¿no? Es fichera. Y dije, bueno, la fichera también es un género que tiene, bueno, si se puede llamarle un género, un subgénero, que tiene también algo de validez, o sea, que te gusta o no te gusta es un punto de aparte, pero de que tiene la realidad de ese sector. Sí, o sea, tú ves una de verduleros o ves la de los lancheros o ves la de ¿cómo se llama? Es más, también no tiene que ser tan, ¿cómo se dice? Tan popular. Una como La Pulquería. La Pulquería es una película que se podría considerar fichera, a lo mejor por la época en la que se hizo, pero sí tiene un retrato muy vívido de la Ciudad de México. O sea, es una en esa época y que tú podrías decir, híjole, hay mucha vulgaridad y hay mucha soez y lo que pero hay un retrato, ahí es como si tomaras la foto de la Ciudad de México en ese entonces y lo impactante socialmente que era para no solamente la Ciudad de México, sino todo el país. O sea, estaba retratando una época. Gina, adelante, por favor. Sí, en relación a este tema, estaba pensando también en una película que se llama Intrépidos Punks, que es ahí la tengo de sí. esta época y, o sea, sí, o sea, de que no se debe de notar ningún tipo de cine, ¿no? Porque justamente es como una fotografía o una visión de la sociedad en ese entonces y de cómo veían los problemas. A lo mejor pues sí de manera exagerada o cómica o como sea, pero es una muestra, ¿no? De la visión de la sociedad en ese tiempo y desde la óptica de la que se veían esas problemáticas sociales o esas realidades. Sí. Sí, hay muchas muy buenas. Y los olvidados de ¿cómo se llama? De Buñuel. De Buñuel. Es otro retrato muy bueno. Sí.
muy cruda. Y hay que recordar un poquito que, por ejemplo, en algunas de las películas, lo que se llaman ficheras, participaron como guionistas, como coproductores, Ahí o sea, empezaron. pero intelectuales, ¿no? O sea, Ujú, lo, ujú. Y en todo el como cine tú de te los decías, 70s, o sea, Es que volvemos otra vez a tener que comer. O sea, tener que y era, comer, básicamente, sí. yo cuando estaba en la uni, pues me estaba juntando con chavos que estaban pues más o menos así muy metidos en el tema del cine y, pues teníamos sueños y todo, ¿no? Y había un cuate, yo no era mi amigo directo, era amigo de un amigo, que al parecer era escritor y ganó una beca y un premio por lo que escribía aquí en Chihuahua y se ganó una beca para ir a estudiar, creo que cine o no sé qué hay en México. Y pues no era suficiente, tenía que trabajar y al parecer consiguió chamba en Mujer, casos de la vida real. Y pues cuando venía a visitar y pues yo lo conocí y todo, nos platicaba de que pues era una farsa, ¿no? De que no, realmente los casos de la vida real no eran tan reales, ¿no? Agarraban una historia pues media trágica y le agregaban 20,000 cosas, cosa que ya es normal ahora en la Rosa de Guadalupe y todo eso, pero que pues a nosotros nos llegó un shock, ¿no? De que te decían, no, muchas son todo es inventadas, o sea, inventado, todo pero es la realidad inventado, o supera sea, la ficción. pero sí, pero sí te enteras ahí de que, pues, aunque sean buenos escritores, aunque sean personas con mucho que aportar a la arte, pues por hambre se ven en la necesidad de conformarse con, pues no sé si basura, pero sí de poca aportación cultural, poca aportación intelectual al género. Entonces, pues sí, o sea, que tienes que tener una relación sexual entre personas que no deben de tenerla y después esa relación sexual tiene que llevar a una tragedia y así, o sea, era la fórmula, era lo que tenían que escribir. O sea, tienes que escribir, no, es que tengo esta historia de esta muchachita que desapareció. Bueno, pero antes de que desaparece, conoce a un cholo y la embaraza y luego ya, entonces, o sea, le agregaban cosas que no existían en la historia y era como, pues les pagaban. Porque si no hacían eso, no les pagaban. Tenía la historia que producirse y no se producía si no contaba con todos esos elementos. Entonces, Bueno, como dice Alban, pues, ¿qué hacías, no? Te sí, adaptabas bueno, y aquí aprendías. también hay que hacer una segunda, ¿no? Porque estás hablando de los directores, guionistas o actores, ¿no? Que en los Al 70, parecer hubo 80, una época o pero hay momentos en las que tienes que pasar por todos esos, sí, empiezas por tramoyista y al rato logras ser el galán de la película o de la novela, ¿no? pero bueno, pero hablando de ese cine, no cine mexicano, esos de esos que la pasaron mal, digamos en los 70s, 80s, ya en los 90s ya están en cierta forma consolidados, ya sea sobre todo por el apoyo en televisión, que habían cosas más. Obviamente ahí televisión era la que reinaba, ¿no? O sea, ahí Ujú. las grandes productoras de televisión, ¿no? O sea, porque tampoco eran pobres, ¿no? Todos, en realidad ¿cómo se llaman? Los directores, Directores. los actores, ya era una bastantes cosas más. Una cultura ya. Exacto, o sea, no eran pobres. O sea, en No, no, realidad, no. ¿no? O sea, había Y mercado para ello. exacto, sí, exacto. Y además empezaron a contar con apoyo de nuevo, ¿no? O sea, digamos, gubernamental, obviamente de las televisoras, en este caso Televisa, que pues obviamente mucho apoyó en ese sentido, ¿no? A través Sí, de sus actores, ¿no? O creo sea, que en la realidad mayoría, el no, 80% eran de Televisine, ¿no? La productora de estas películas, ¿no? sí, exacto. O sea, ya digo, ya había una que Televicine era una especie de fideicomiso, ¿no? O sea, obviamente Ajá. había cierta Conacine, o sea, de hecho. Sí. Entonces, den cuenta que sí, o sea, den cuenta que estaban subsidiarios, tampoco eran así como que, pues, obviamente dentro del
de su ramo, ¿no? La verdad eran privilegiados, la mayoría, cuando empezaron. O sea, si ves hasta la biografía, ¿no? De esos actores, pues ya están bien. Bueno, ya ves, comentaste de Alfonso Arau, ¿no? O sea, en realidad ya está consolidado, era un personaje medio raro, pero bastante consolidado. La tercera o cuarta película que hablamos aquí, o cuarto, quinta, no me acuerdo, era la de Carros Usados de Robert Zemeckis, y nos sacaba de onda porque a la mitad de la película hay un personaje. Quien no haya visto Carros Usados, es una película de Robert Zemeckis en el que Kurt Russell quiere ser político y trabaja en ¿cómo se llama? Una agencia de carros usados, y y se le muere el jefe, entonces no quiere perder como la oportunidad de lanzarse como político, y necesita pues fingir que sigue vivo el jefe. Pero hay una escena donde necesita conseguir muchos carros para vender, y tiene un contacto con un mexicano para conseguir muchos carros, y el contacto es precisamente Alfonso Arau en esa película, y pues ahora vuelvo atrás en lo mismo. Acá son productores y directores de renombre y todo, pero allá no era el mexicano cochino que se la pasaba agarrándole los senos al protagonista de la película, y dices tú, pues qué onda, ¿no? O sea, qué tipo de bandera le estamos moviendo ya a los gringos, ¿no? Que somos los... Pero, o sea, no solo el mexicano, o sea, también, o sea, sí. básicamente cualquier actor internacional, o sea, que no sea de Estados Unidos, a participar en las películas así, como dices, en esos pequeños papeles estereotipados, ¿no? El mexicano, como se imagina el gringo, ¿cómo se llama? Ajá, exactamente. que es un mexicano, ¿no? El francés igual, ¿no? O sea, y grandes figuras, ¿no? Pues vemos, por ejemplo, ahí una referencia tal más actual, Antonio Banderas, ¿no? En España, hablando de también, que probablemente, ¿no? En España empieza también a hacer un cine bastante de calidad, ¿no? También en esta época, ¿no? Paralelo a México. Sí. Pero vemos a esos actores, ¿no? Hasta consagrados, que se tienen que ir a Hollywood y hacer papeles, pues básicamente muy encasillados, Un medio, ¿no? sí. O sea, igual Salma Hayek, como... ¿no? O sea, por ejemplo, y así, o sea, pues vas a ver a varios, ¿no? En donde, pues obviamente el papel mexicano, pero eso no es común. Por ejemplo, yo me acuerdo, pues en una película de James Bond, de Rusia con Amor, donde sale Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz es el papá. El papá, fíjate, el papá, Ajá. O sea, me cuenta, ¿no? Y así también Pedro Armendáriz Jr., también, que trabajaban en películas norteamericanas. Jorge Luque, en una de hecho, el papá y el hijo, los dos fueron villanos de 007. Sí, exacto. Entonces, me cuenta, ¿no? O sea, pues obviamente eran papeles pequeños, pero pues básicamente había cierta presencia. Y pues ya retomándonos, creo que ya nos salimos del tema de... Desviamos completamente otra. Pero que, bueno, para retomar un poco, ¿no? Ese grupo de actores, productores, etcétera, que pues básicamente se estaba nutriendo Televisa, igual, y Megavisión en su tiempo, ¿no? O sea, el Canal 11, que también empezaba a surgir, ¿no? El Canal 22, ¿no? Sí. Que ahí sobrevivían. Y esa intelectualidad, ¿no? Que empiezan, que además con capital propio y más bien subsidios privados, ¿no? En que empiezan a ser productores en sí, ¿no? O sea, y además de, obviamente, con subsidios y apoyo gubernamental, empiezan a crear esa idea, ¿no? Pues muchas veces el cine es un reflejo del régimen, ¿no? O sea, bueno, soy feo, como que régimen, cuando dijimos así, que algo muy negativo. Pues, digamos, del periodo gubernamental que les toca, ¿no? Y que a veces... de la administración presente. Exacto. Entonces, pues, obviamente, o sea, esa administración, estás hablando del stalinismo, ¿no? Que quiere mostrar una nueva faceta, ¿no? De México, tal vez, ¿no? Globalizar el cine.
globalizar el cine mexicano y de nuevo, ¿no? O sea, pues, tener presencia, ¿no? Del cine. A fin de cuentas, el cine mexicano sí tiene relevancia a nivel mundial, ¿no? O sea, la Sí, verdad sí claro. lo toman en cuenta mucho. Tú, Entonces, tú, tú hablas con, bueno, yo no he hablado personalmente, pero sí he visto entrevistas con muchos cineastas gringos y extranjeros que tienen muy presente muchas obras mexicanas, no necesariamente por los tres amigos, sino por otros directores, háblese un Luis Estrada, Ripstein. háblese un Ripstein, háblese, bueno, y también modernos, ¿no? Ujú. En los que tienen como referencia a sus películas, incluso a veces hacen homenaje en sus películas a este cine que la verdad les es una perspectiva muy particular, o sea, el cine, ¿cómo se dice? Mexicano, aunque somos latinoamericanos y tenemos muchas, cosas en común con nuestros hermanos de Sudamérica y de Centroamérica, no dejamos nosotros de tener una visión muy particular y que se ha replicado incluso en otras películas porque se ha apreciado esa visión. Entonces, y obviamente se yo creo apega, que sí, adelante. y obviamente se apega mucho a cierta forma, ¿no? O sea, el realismo mexicano o el realismo mágico, ¿no? Que bueno, no, igual. O sea, que obviamente beben de eso, ¿no? O sea, una especie de particular de ver. Bueno, que se ha vendido un poquito. O sea, ya tal vez nosotros no Pero compartimos tanto eso, que, ¿no? que fíjate que es Pero muy, literal, ajá, pero es muy literal, ¿no? acogido es muy acogido por quienes vivimos acá, por quienes nos ha tocado, ¿cómo se dice? Sí, pues saborear, disfrutar o a veces hasta despreciar nuestras tradiciones. Sí, Sí, ajá. decía, ay, o sea, sí, se me hace muy creíble y más escuchando, por ejemplo, ahora que la vi, me vino mucho a la mente mi abuela, ¿no? En la que platicaba de que cuando era niña, no podía hacer ciertas cosas porque pues se tenía, o que ella se rebelaba contra las cuestiones estrictas de la familia en la que por tradición tenían que ser, no eres mujer, no puedes hacer esto, eres mujer, no puedes hacer el otro. Entonces, la película tiene eso muy presente, cosa que a veces no se ve en otro cine de otros países. Gina, adelante. Y y justamente ahorita que platicaban del tema del cine y cómo han hecho uso de la sexualidad, ¿no? Para a Ujú. mí me llama mucho la atención esta película. Para la gente que la ha visto así de todas las edades, hay una imagen que ha quedado muy marcada y que forma parte como del recuerdo de esas tradiciones que espero existían, ¿verdad? No sé si siguen existiendo, pero es en la noche de bodas, la sabanita con el agujerito. Y Entonces, todo el mundo sí, se sí. acuerda de esa referencia en esa película. Entonces, eh, no sé dónde está situada la película, era una discusión también que teníamos. Yo en su momento cuando la vi me recordó mucho Zacatecas, yo pensaba que era Río Grande, Zacatecas, pero más bien Mira, es el Río Grande, el Río Bravo. Entonces mm, está, o sea, o sea, las al tradiciones, norte. ajá, las hemos sentido porque nos hace eco aquí a las tradiciones del norte, ¿no? Y cómo Ujú. retrataron mucho de eso que se vivía en esa época. Sí, sí, muy marcado las Y, tradiciones, el pudor de la familia, de la mamá, de las hermanas, o sea, muy pues muy relacionable, creo yo, aunque a lo mejor ya vivimos en otra época, nuestros hijos ya son muy open mind o son muy, ¿cómo se llama? Woke o lo que ustedes quieran, este, pues todavía en algunas familias, creo que hasta la fecha, todavía algunos temas no se tocan o se ven muy como, pues no sé, no se hablan abiertamente o se incomodan todavía cuando hablan de ciertos temas, ¿no? Tabú. Entonces,
es tabú, Y y pues las reacciones de mamá Elena pues, son muy palpables, o sea, sí, yo sí veo, quién todavía, o hasta hace unas 2 décadas, todavía así veían las cosas o así contestaban, ¿no? Todavía, yo conozco familias que todavía, o sea, en pleno 2026, las chamaquitas de 16, 17 años no tienen voz ni voto en sus decisiones ni en Fíjate. sus... Y se me hace bien fuerte porque yo estaba viendo la película que pues, está ambientada más o menos como en la revolución, ¿verdad? Y entonces digo, todos los años Sí, que pues, han sí, pasado ajá. y... Sí. O sea, muchas familias no siguen en ese lugar y se me En el hace- mindset. sí, se me hace triste. Y una cosa que me gustó un montón de la película, que sí nos la venden como una historia de amor imposible. Y cuando yo la vi la primera vez tenía yo 15 años, ya tenía como 2, 3 años de haberse estrenado, así, hace un montón. Y yo había leído te primero creas. el libro. Lo leía con mis amigas en el recreo cuando estábamos en la secundaria, entonces siempre estaba así como Ay, bien el ocupadas, libro. ¿no? 50 sombras de chocolate. Aquí Estabas lo leyendo. tengo, mira, aquí lo tengo. ¿Ese es el original que tenías desde No, entonces? era de una Ah. amiga ese que leímos. Y sí, era prácticamente como que lo estábamos leyendo. Era Sí, manchas así, de café escondidas. y galletas, ¿no? Era... Sí, o sea, fíjate, fue algo bien padre porque pues así nos empezó a gustar mucho leer. Y ya cuando tuve yo la oportunidad de verla, la renté. O sea, ahorita que dijo Gina del videoclub, ese siempre fue mi sueño, trabajar en un videoclub. Porque decía, ay, qué padre tener había mucha magia en ir a escoger una película. Y esa película, pues no la querían rentar porque pues teníamos 15 años. Entonces ya, pues una hermana de una amiga ahí fue y nos ayudó a rentarla. Y pues sí, estaba muy padre. Y yo me acuerdo mucho del tráiler de la película, la pasaban mucho en la tele. Y era esta escena de cuando están lo de las rosas, que está así como preparando. Y cuando da el primer bocado Pedro y que dice... Los faisanes. Ajá, este es un placer de los dioses. Era así como que, wow, se están comiendo las rosas y todos así súper. Así, o sea, se me hacía muy chistoso cómo pasaban eso, el tráiler en la tele, ¿no? Ese anuncio como Para promocionándola. los chamacos pubertos dijeron, ya conozco el afrodisíaco perfecto, ¿no? Ajá, pollo con rosas, codornices con rosas. Codornices con rosas. Pero me gusta mucho también cómo muestra a cada una de estas mujeres. Ya ahora de más grande ya puedo notar eso, cómo cada una desde pues su trinchera nos está mostrando cómo cada una veía pues la vida, ¿no? O sea, Recibía. Rosa ahora como situación. quería seguir la tradición de su mamá, o sea, sin cuestionársela ni nada, simplemente quería seguir con eso que le habían enseñado. Pues yo creo que el papel de la mayor fue muy notado, en la que el primero se esperaba, ¿no? Incluso tenía ese bulto encima, esa carga de tener que ser el ejemplo. Eres Sí, el ejemplo. Eres el Entonces, ejemplo. Y esa era no la puedes meta, tú desviar. Cásate. No le Ajá. hace con quien te casas, no le hace que no lo quieras, pero tienes que estar casada. Ajá. Bien. Tienes que estar casada y a Exacto. tiempo, porque si no se va a ver mal, ¿no? Que es una solterona, ande libre por el mundo. Como Gertrudis. Como Gertrudis, Y exactamente. Gertrudis también, ¿no? Es esta mujer que ella dice, yo no voy a seguir sus sándwich. reglas y en cuanto pueda yo me voy y no me importa, y quédense ustedes con sus tradiciones. Ujú. Pero algo que me gusta mucho también es, al final, pues sí, ¿no? Mamá Elena es una villanaza, que yo es como que de mis villanas favoritas, y pues la actriz también, ¿no? O sea, fue como... Claro. Pero también me gusta mucho cómo al final, pues te muestra que ella también tuvo una historia de amor imposible, y entonces como Sí. también decidió seguir las normas y las apariencias y dejó pues, su historia de amor allá para ella seguir acá. Ahí yo no entendí un poquito, porque hablan de que ¿cuál de las hijas era la hija del mulato, o que podría ser la hija del mulato? Gertrudis, la que se Sí. fue. Ajá. Sí. Ah, ok. Sí, Ya no quedamos. fue tan amor imposible, ¿no? Porque sí tuvo una hija con él. Ah, pues sí, o sea, tuvo su aventura, pero al final pues decidió seguir con su esposo y callarse que
la hija era Sí, del pues es que otro. volvemos a lo mismo, o sea, es a lo que iba, de que ahorita a lo mejor ya tenemos otra, bueno, no todos, ¿verdad? Como dice Sandra, pero sí hay una apertura, hay una conversación que antes no había en la mesa con familiares, con los hijos, y antes, o sea, los errores se quedaban guardados, ahora sí que como le decía mamá Elena, ¿no? Con llavecita Sí. pero fíjate, lo guardó, a lo mejor otra persona lo hubiera quemado para que no quedara evidencia, pero ella lo guardó, Que entonces siempre lo traía hasta en su corazón. en el Literalmente, corazón, ¿no? O ¿eh? sea, Entonces sí, te deja pensando, ¿no? La opresión, porque sí es una excelente villana, pero a la vez cómo la humanizan en esta historia, ¿no? De que Sí. también tenía ella su corazón roto, tenía su amor imposible y eso era la leña que alimentaba el fuego de su ira y de su inconformidad, ¿no? De que, pues no sé, a lo mejor no quiero que mis hijas caigan bajo el mismo error o no sé, o sea, que era lo que alimentaba que ella se comportara así, pues a lo mejor eso. Hasta incluso después de su muerte, ¿no? Cómo le aparecía reprochándole y todo, pero ese rompimiento que incluso lo dice Laura Esquivel, que estaba viendo en la entrevista, de liberar ese subyugo de la hija de Tita, y que a mí se me hace como manejó tan bien el personaje de John Brown, de Maribel Martínez, como decirle, te vayas con él o te quedes conmigo, lo importante es que tú es feliz. seas feliz. Entonces, Sí, grande el doctor. Y todas enojadas. qué ¡Ay! moderno, ¿no? ¿Por qué lo dejas? Ay. Sí. Sí, el Pedro Él es fue un- el pero, héroe a y ver, la víctima de esa película. O sea, ¿qué piensan ustedes del personaje de Pedro? Porque justo es lo que estaba escuchando en lo que mandó hace Arnoldo, que decían, Ay. pues Pedro es un tonto, ¿no? Entonces, Es un ¿cómo tonto. teníamos que justificar que Tita siguiera enamorada de él? Pues hay que Ajá. buscar un Y guapísimo, galanazo. que fue un súper guapísimo, sí. Ajá. O sea, Entonces, le sí, dijo, está- es que acuérdense que le dijo, no tenías que haberte casado con mi hermana, me podrías haber robado. Robado, sí, obvio, que es lo que hacían en esas épocas, ¿no? Porque Ajá. pues así le pasó a mi abuelita, O o sea, sea, te la robaron. hasta el papá se le hizo raro, pues ¿para qué te conformas con la que no quieres? O sea, cuando va a pedir la mano, le dice así como que, pues, ¿qué estás pensando? Está, pero fíjate, es necesario, como diría Jorge, es para que suceda la película, Pues ¿verdad? claro, Tenía que ser porque un, Pues sí. tenía que ser un Imposible, tonto. calma. Tenía que ser un tonto. Y aparte, era un, ¿cómo se dice? pues, Era ah, una, el- o sea, Tita, aparte de que, pues, que estaba guapo, o sea, estaba atraída físicamente a él, tenía la idea de Pedro, tenía una Ya, ilusión de lo que era Pedro, y en idealizado. realidad Pedro Ujú. no era eso, o sea, Pedro no era el hombre perfecto, pero ella lo tenía idealizado, y Ajá. obviamente todas las estupideces que hacía Pedro, pues las justificaba en su mente, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía la película interesante, de que y la novela también, o sea, de que constantemente ella insistía en una ilusión, no en Sí. realmente una pareja ideal o no sé, No, pues ¿cómo era- explicarlo? O con realmente esa lo inteligencia idealizaba. emocional que... Ándale. Perdón, Ajá. Alban, habla. No, pues obviamente una idealización, ¿no? Pero obviamente ahí pues se retoma el género literario, ¿no? De cómo romantizas algo, ¿no? O sea, muy entre Romeo y Julieta, o sea, pues, son temas muy recurrentes, ¿no? Sí, los En amores cuanto a- imposibles. Sí. Pero como Sí, también o sea, fue... No, sigue, adelante. perdón. Síguele ahorita que terminas. Ah, ok. Ah, sí, no, o sea, pues el clásico, ¿no? La idealización de personajes, ¿no? O sea, obviamente Pedro era como una especie de príncipe encantador, ¿no? Medio tonto, pero pues lo salva era lo guapo, ¿no? Me imagino. O lo carita. Pues sí, pues sí, Y- porque, pero yo por ejemplo, yo digo esto,
¿cómo lo interpretas? Porque a mí, yo me imagino, yo no leí la novela, a lo mejor Sandra aquí, no sé si ustedes ya la leyeron, pero ustedes que la hayan leído, no sé si en el libro lo mencionan o lo pintan como tonto, o si eso como que se da a entender en la narrativa. Pues sí, ¿no? Por las acciones. O sea, por sus acciones que está haciendo ya desde que elige según a la hermana para estar cerca de la otra, pues es como que, pues, pero lo que me gusta tanto me pongo yo en el papel de Pedro, yo siendo, no sé, teniendo 16, 17 años, pensar, ay, sí, qué buena idea, ¿no? O sea, alabarlo porque dijo, pues así está cerca, ¿no? Que también eran muchachitos, ¿no? O sea, también sí, es a lo que voy, también la edad tiene que ver, ¿no? Porque creo que la Rosaura tenía como 18 o algo así, o sea, ya estaba buena para casarse, y la otra ya ves que eran como 2 años menor. Pero sí, en el libro es una de las adaptaciones que me gusta más, de las que han hecho así como del libro a la película, porque sí está así bien fiel, súper fiel. Por ejemplo, sí, pues tiene que ser, si está en la producción, sí, la esposa Laura que es la fue guionista. Así de que, no, esto no, porque así no era, y tenía que ser no, así. Y ella reconoce, ¿no? De que no se metió en el guión, sí, ¿verdad? Que nada más respetó el guión al 100%. Lo cual me hace pensar en sí porque creo que tienes tú que más o menos interpretar, bueno, lo haría yo porque yo no leí la novela, de que si precisamente la idea de esta Esquivel, de Laura Esquivel, era pintar a los personajes, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Como real, o sea, qué tan reales podrían ser, en el sentido, por ejemplo, yo por aquí hasta ahorita se me ocurre a qué se dedicaba Pedro, a qué se dedicaba el papá, de qué eran, o sea, no me quedó muy claro cuál era, de qué vivía. ¿En qué trabaja el muchacho? Pues no, eso no lo ¿en la novela no viene? Desarrollan tampoco, o sea, pues son como que los vecinos, son como que los vecinos, o sea, Pedro es como que el vecino y tienen cierto estatus económico. Ajá, hacendados de ahí del... También tengo mi libro del diario de Tita, que es... Okay. O sea, que es como todas las recetas. Todas las recetas, el diario, y casi lo mismo del libro, pero tenía que seguir monetizando. ¿Y has hecho alguna receta? No. Porque sí, o sea, en el libro sí viene así las la receta tal cual, todos los ingredientes, el procedimiento. No, dijo, ya no voy a hacer recetas porque ya tengo los hijos que necesito, ya no quiero estarle moviendo más. O sea, de hecho tengo entendido que en el libro, en el libro los capítulos van, siempre hay una receta, además de la historia, hay una receta siempre para cada situación. Sí. Cada siempre que inicia un capítulo receta, está ¿no? la receta, ¿no? Así como que hoy que comimos, no me acuerdo qué comida, se fue Gertrudis. Y entonces ya está platicándolo cómo lo prepararon y ya, pues, haz de cuenta, o sea, sí la adaptaron muy bien. Gertrudis se fue con las codornices, ¿no? Sí, el que comieron las codornices. Ella fue la de las codornices. Todos se pusieron así súper... Ajá, sí, fue la incendió literalmente. El fuego de la poción. Oiga, pero volviendo a lo de Pedro, o sea, bueno, y sí, de la respuesta que tuvo, pues a su edad también y todo, ¿no? Como como para él fue más fácil y más honorable casarse con la hermana que robársela. Yo creo que robársela era así como impensable, ni siquiera estaba en su... Es que es lo que voy, ¿no? Es a lo que iba yo, a qué se dedicaba. Ajá. Porque un hombre trabajador, yo creo que sí se le hubiera robado. Un hombre que tiene experiencia, que sabe, dice, o sea, la amo, la quiero y pues no voy a dejar que la mamá dictamine. Pero un mantenido por su familia. Era como un señorito, ¿no? Era como un señorito. Que tiene un estatus. Dice, o sea, pues no quiero perder mi comodidad, porque de seguro al casarse, pues le toca dote, le toca tierras, le toca, ¿sí me entiendes? O sea, por eso pregunté a qué se dedica, porque de alguna manera, por eso la pensaría tanto, porque, o sea, pues sí, el amor es
es muy grande y todo, pero tampoco, a lo mejor tan tonto no era, ¿no? En el sentido de que, pues no quiero perder todo lo que tengo, ¿no? Porque si me la robo, tengo que chambear. Sí. Para mantenerla, ¿no? O sea, digo, no sé qué tan tonto en realidad era, ¿no? A lo mejor el rancho se quedó en sus manos porque como era la hermana mayor, ahí acá haciendo más historia, ¿no? Pero como también al final, o sea, nunca se le hizo justicia a ese amor porque, bueno, yo entiendo que lo que quería Tita era como hacer público su amor y dejar de ser prohibido, ¿no? Y hasta el final siempre fue prohibido. O sea, es una historia que se presuponía, pero nunca fue clara, ni se supo, ni le dio, digamos, entre comillas, como que su valor, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, sí, no, ¿cómo se llama? Precisamente esos roles es de lo que trata y lo que precisamente es esta conversación. De que, o sea, bueno, ¿y qué papel juega ella? Porque el papel de cuidar a la mamá, pues yo creo que hasta se hacía ridículo, ¿no? ¿Quién era la persona más autosuficiente ahí? Pues era ella y la mamá hasta cierto, porque la mamá de eso presumía, ¿no? Que todo el mundo, no, es que tienes que tener un hombre en la casa, que no sé qué, porque para que te defiende. Que era una matriarca fuerte y con la energía masculina bien. Aquí los ovarios bien puestos, no necesitamos de testículos en esta casa. De la mujer. Sí, que por cierto, conmemoramos a la lucha que deseo que sea triunfal en corto tiempo para todas las mujeres, las mismas oportunidades, el mismo reconocimiento a su esfuerzo y todo. Aquí lo reconocemos. Yo en mi caso, pues a todas las mujeres de mi familia, esposa, madre y sobrinas y cuñadas, y aquí en las mujeres presentes, obviamente. Pero bueno, hablemos de los datos curiosos de la película. Ahora que mencionaron el tema de hago mención, Gina nos pone un corazoncito porque yo creo que la mención del día del 8 de marzo. Datos curiosos del corazoncito de Sandra también. Hacemos mención de los datos curiosos un corazón colectivo aquí para todo el mundo. De los datos interesantes de la película, bueno, pues empezando por la forma en que logra Arau financiar la película. Al parecer fue todo un tema, no lograba que una productora respaldara el proyecto, a pesar de pues tener, ahora sí que eso es, yo digo qué difícil, ¿no? Tener esa fe desbordada por tu pareja, por el talento de tu pareja y decir, esto es una película, esto es algo que realmente podría tener mucho éxito, y que a pesar de que nadie quería invertir, nadie creía en el proyecto, y dijo, pues ni modo, y convenció a Laura Esquivel de empeñar la casa, de empeñar todos sus bienes para financiar esta película contra toda adversidad. Y pues de ahí se logra, ¿no? El presupuesto de $2 millones, creo que un poquito menos de $2 millones, para poder lograr hacer la película. Y bueno, ya conseguir de ese dinero y cómo invertirlo. Platicábamos un poquito antes de empezar, Sandra y yo, de que después de ver el video de Azteca de detrás del mito, o detrás de la leyenda, no sé cómo se llama el programa, de esta Natalia Sarmiento, en el que platica Arau, ¿no? Dice, no, pues, o sea, tuve que empeñar casi hasta los hijos, nomás le faltaba empeñar a los hijos para lograr financiar la película. Y luego, una vez hecho esto, empezar a hacer el casting, del cual creo que la primera opción para Mamá Elena, si no me equivoco, era esta misma actriz, creo que prima, si no me equivoco, es prima de Arau, Regina Torné, y que les iba a brindar un pilar. Porque si tienes un buen actor, un buen primer actor, de ahí pueden los demás crecer y como dicen en inglés, rebotar el talento unos de otros, ¿no? Y luego ya empezar con el casting del resto de los personajes, que aunque a lo mejor el personaje principal viene siendo el de Tita,
creo que le tiraba a precisamente tener esos nombres fuertes. Y luego el de Pedro, que no me acuerdo quién era la primera opción, pero García. El hijo Andrés de García. el Andrés muchacho García, que se casa el que terminó siendo el hijo de John doctor. Brown, ¿no? El Y hijo la del doctor. muchacha con la que se casa es la hija de Laura Esquivel y de Arau. Es Sandra Arau. Entonces estaba esas decisiones difíciles, porque una vez que se decide que tiene que ser muy eso habla de la percepción que tienen ellos de la belleza, ¿no? Porque tengo entendido pues que tanto Andrés García como el Leonardo pues eran galanes, ¿no? Entonces de escoger mejor a un extranjero para interpretar a Pedro, pero bueno, fue una buena opción. Yo la verdad no pensé volver a ver a este actor de Cinema Paraíso, y pues bueno. Otro dato curioso, pues para Pedro contratan a un italiano que no hablaba español, y que pues para traérselo y para tenerlos contentos hasta cierto punto, tanto a Regina como a él, los tenían bajo condiciones especiales. Al resto de los actores los acomodaron como pudieron, ahí en casi que un campamento vil en el desierto, y a los otros dos los tenían en situación un poquito más de lujo, por así decirlo, lo cual pues yo me imagino que el presupuesto en eso se fue, ¿no? O sea, tienes poco dinero y estás procurando cuidar a los actores, pues a lo mejor tendrías que tú que pensar en eso, pero conforme vi las entrevistas, pues él ya estaba así como que decidido, ¿no? Así se van a manejar. Y lo que me gustó de este reportaje, pues de la historia detrás del Vito, es que presenta pues las entrevistas de cada uno de los personajes y de los actores que participaron, porque Arau pues tiene su historia, ¿no? Y los actores, pues las muchachas, las que fueron las hermanas, eran actrices pues que apenas estaban iniciando. De hecho, la que hizo de Gertrudis, o sea, no era como actriz. También esta Rosaura tampoco era actriz, o sea, estaba estudiando creo una maestría en teatro, pero había estudiado ciencias políticas. No, ándale, era de ciencias políticas y como que estaba haciendo una maestría en teatro. Ajá. Sí, cierto. Y Lumi Cavazos sí estaba estudiando también actuación, algo así. Entonces, pues sí, fue como que hicieron hay un trato de que les iban a pagar ya que saliera con la las película. regalías. Ajá, con las regalías. Y ellas, pues ok. Está bien, como ¿no? que sí, no, como que algunas no estaban muy convencidas. Ajá. Pero así como que pues es chamba. Y en el caso, por ejemplo, de esta actriz de ¿cómo se llama? La que la hace de esta Rosaura, y Arely Arismendi. Ella todavía no había presentado su tesis, creo que estaba pendiente de su tesis. Entonces ella así como que sí, es chamba, pero pues yo todavía pues tengo mi pendiente, ¿no? Ajá. Entonces, todas esas historias que escuchas, ¿no? De que ella como que se hartó y aparte tenía pendiente ir a entregar su tesis y que déjale la grabación, ¿no? Dice, ahí nos vemos, ¿no? Y que el otro creo que hasta la amenazó con pistola o no sé. Sí, y luego él cuenta su historia que no, yo no la amenacé con pistola. Lo que pasa es que se estaban robando las pistolas de utilería y pues mejor me la puse en el cinto. Entonces, no, pero cada quien su historia y dices, pues a quién le creo, ¿verdad? Porque sí, el señor sí no, sabe así pero como... eso lo vas a ver muy común en cuanto a cuando hacen esas entrevistas en el cine mexicano, que volvemos, ¿no? Que en realidad, o sea, cuando empiezan de que empeñaste la casa, etcétera, pero pues en realidad muchas hablamos, ¿no? De gente que andaba en el medio, tal vez mínimo social. Por ejemplo, yo empeño mi casa, no me alcanza ni yo creo que ni para grabar 2 días, o sea, ni al caso. ¿Qué casa tienes que puedes empeñar para poder que pueda hacer una película? Financiar una película. Sí, exacto, sí. Y lo ves en otras producciones y demás, ¿no? O sea que obviamente obviamente romantizan
Y obviamente, pues para que sea bonito la historia, ¿no? Y como para dices, que ¿no? la lucha, para lograr el- la película y el éxito que lograron, ¿no? No, o sea, y vemos igual de ahora hasta Lubeski, bueno, hablando de que también estuvo ahí Lubeski, Iñárritu, todos esos, ¿no? Así como que cuando los entrevistan, hablan así como que casi vivían en la precariedad, ¿no? Y todos vivían en las domas y en... según ellos batallaron, No, pobrecitos. sí, o sea, batallar, o sea, y tal vez sí, ¿no? Pero en otro sentido, ¿no? En otra, con otra perspectiva, ¿no? Ujú. Sí, Pero claro. bueno, sí, ¿no? Y pues volviendo, ¿no? O sea, fue un proyecto, pues, como volviendo al contexto, ¿no? De que, pues obviamente fue un boom, ¿no? O sea, de repente empezaron básicamente esa película y empezaron a salir bastantes películas, ¿no? O sea, donde Sí, ya, sí, pues o sea, básicamente cilantro y consolidan, ¿no? perejil. ¿Cuáles otras? Esta de La Tarea o no sé cuáles otras. No, La Tarea a lo mejor fue antes, pero Un poquito antes, ajá. Pero Sí, sí, pero o sea, sí. Sí, porque hablamos de... Sexo, Pudor y Lágrimas. Sí. De nuevo, ¿no? Un cine mexicano, no cine mexicano, pero pues ese concepto viene de los 70, que todo el mundo decía, no, sí, o sea, ahora sí va lo nuevo, etcétera, ¿no? Ahora Pero viene lo aquí, bueno y todo el mundo sí, exacto. esperando. todavía esperando. Ah, sí. Y todavía No, esperando. Y luego. tiene bastante, ¿no? O sea, y que la verdad que sí trata, ¿no? Por ejemplo, vemos icónica, ¿no? Sexo, Pudor y Lágrimas, por ejemplo, ¿no? Y que en cierta forma termina en los 2000, ¿no? O sea, Amores Perros, ya cuando de repente se lanzan todos los reconocidos ahora, ¿no? Cronos, por ejemplo, Cronos, muy buena. Cronos creo que es de este año. Creo que Cronos precisamente es que la que ganó el Ariel. sí, Le ganó a exacto, esta. sí, exacto. Entonces, o sea, de repente empiezan a forjarse lo que, pues, obviamente, es lo que se reconoce. Sí, fíjate, sobre todo a cuestiones de realizadores, ¿no? No Sí. tanto como actores y como las películas, ¿no? Los realizadores, pues, fueron los que tuvieron básicamente trascendencia y que los empezaron a tomar en cuenta, ¿no? En producciones ya, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí. y es muy interesante, ¿no? Porque ese proceso se alarga, ¿no? 90, 2000, ¿no? Y que ahora, pues, obviamente, pues, yo no sigo tanto el cine ahora, actual mexicano, pero pues, Ha hecho ahorita mucho ruido la. sí, pero que ha sido muy criticado, ¿no? Pues, o sea, Ujú. el valor de las producciones y demás, pero pues obviamente esa etapa de los 90, un poco 2000, o sea, pues básicamente va a hacer referencia, ¿no? Se hace referencia mucho, ¿no? Y de los Ujú. actores. Entonces, pues sí es muy Sí, no, no. interesante lo de sistema para Por favor, manténganse sintonizados porque esta historia continuará. Nostalgenex es un podcast grabado por Producciones Broadcast con aplicación Zoom de manera remota en varios puntos geográficos del continente americano. Producción: Marta Soto, Enrique Soto, Carlo Bautista, Jorge Bautista y Arnoldo Bautista. Coproducción: Tomás Gemperlein y Albán Ríos. Diseño, edición y mezcla de audio: Arnoldo Bautista. Diseño gráfico: Carlo Iván Bautista, Marta Soto y Arnoldo Bautista. Composición del intro y outro musical: Arnoldo Bautista. Relaciones Públicas y Administración de Comunidades: Marta Cecilia Soto. Idea original: Mauricio Carreón, Julián Montes y Arnoldo Bautista. Si les gusta, no olviden ponernos un like y visiten nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Producciones Broadcast. En Spotify y Amazon Music estamos como Nostalgenext.